Diga conmigo, pastores. ¿Está conmigo, hermano? Hoy no es ayuno, ¿verdad? En la mañana era el ayuno. Pastores. Pero mire qué interesante. Pastores según mi corazón. O sea que hay otros pastores que no son conforme al corazón del Señor. Ya desde ya estamos empezando, ¿verdad? Dice, les daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese versículo lo dice todo lo que vamos a hablar ahorita. En algunas versiones no dice ciencia, dice conocimiento. Pastores con conocimiento, pastores inteligentes. Porque, hermano, el tema que nos corresponde ver hoy es un tema, hermano, que hoy me voy a predicar yo, porque se llama ministerio pastoral. Y desde ya, ¿verdad? Usted mira allí una golondrina, y por ahí dice el corito que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Sino una sola golondrina no hace verano. Bueno, pero lo que le quiero trasladar es, a la luz de la palabra, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del ministerio pastoral? ¿Y por qué pusimos una golondrina? Ya lo vamos a ver, ya vamos a leer la Biblia para que podamos aprender esta noche. Oramos al Señor, amén, hermano. Así que levantemos las manos. Yo le voy a invitar que me ayude a orar. Hay varias peticiones de oración y es muy importante, hermano, que siempre estemos orando para que Dios pueda suplir toda necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos estas peticiones, estas súplicas delante de tu presencia, deseando fervientemente que pueda suplir toda necesidad en medio de las familias, en medio de los hogares. Te pedimos que proveas al que no tiene alimento, proveas trabajo al que no tiene trabajo, que proveas, Señor, de toda necesidad en medio de los cuerpos enfermos y de salud. Te lo pedimos esta noche. Bendice tu palabra y háblanos al corazón por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted le da palmas fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor, hermano. Amén. Bueno, tenemos buen tiempo, quiero avanzar con esto. Voy a empezarle diciendo, hermano, que la palabra pastor en la Biblia, obviamente la encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero quiero enfocarme en el Nuevo Testamento y vamos a leer algunos versículos también del Antiguo, pero me fui a leerle Jeremías para que leamos una profecía que hay ahí. Les voy a dar pastores, los voy a enviar más adelante, dice el Señor, ¿verdad? Todavía recuerde que hemos visto los ministerios ahorita y vimos que el ministerio activo desde el Antiguo Testamento ha sido el de profeta. Pastores no había, pero dice, les voy a enviar pastores inteligentes, pastores con conocimiento, que sean conforme a mi corazón. Mire esas tres características muy importantes. La palabra pastor en el Nuevo Testamento se dice poimen. Poimen. Si usted empieza a buscar en la Biblia, usted no va a encontrar el título ¿cómo lo pudiéramos decir? Apropiado a una persona. No vamos a encontrar, hermano, en el Nuevo Testamento el pastor Pablo, por ejemplo, el pastor Timoteo, no lo vamos a encontrar. Hemos visto que dice apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, el apóstol Silvano, el apóstol Timoteo y todo lo que hemos visto, que específicamente dice el apóstol fulano de tal. Vimos también el profeta y dice que vimos que Bernabé, Saulo eran profetas, ¿verdad? Ya lo vimos, o sea, se les especifica. Vimos el miércoles pasado el evangelista y al que vemos que le dicen a Felipe el evangelista, muy marcado. Pero pastor no lo vamos a hallar. Vamos a encontrar esa palabra poimen. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque hoy en día todo mundo es pastor. Todo mundo es pastor. Apenas le dieron el tiempo de predicar la palabra y ya es pastor. Y no es así. No es así. Quiero ponerlo bien claro y quiero enseñarle esta noche. No quiero entrar en controversia con nadie, ni es para pelear con nadie, porque la Biblia no es para eso, es para enseñar. Sembrando la verdad, se marchita el error. Entonces, lo que más menciona en la Biblia es apóstoles. Lo que más menciona en la Biblia, y es ahora en este tiempo final, en lo que menos se cree. Hay mucha gente que no cree en el apostolado, mas sin embargo creen en los pastores. Entonces yo les digo a esos que me dicen eso, ¿verdad? Bueno,
¿Y a quién los puso de pastores a esos pastores? Esa es la primera pregunta. Entonces el ministerio pastoral es muy interesante, y esa palabra poimen significa uno que cuida manadas. Poimen quiere decir uno que cuida rebaños. No es uno que meramente alimenta, sino que uno que le provee el alimento que él recibe. Eso es poimen. Es la 4166 del griego. Entonces podemos entender que un pastor es uno que conduce a un pueblo. Un pastor es uno que apacienta a una iglesia. Ese es un pastor. Obviamente ese pastor tiene que tener cuidados para esa congregación, tiene que ser tierno, tiene que tener una supervisión. Eso me dice el diccionario cristiano. El buen pastor se reconoce. No estoy diciendo que no hayan malos pastores, sí hay, porque la Biblia lo menciona. Pero el buen pastor se reconoce porque su vida da por las ovejas. Obviamente el pastor tiene dos herramientas. Una es la vara y la otra es el cayado. Así que le voy a pedir a los hermanos, les pedí allá que me trajeran la vara y el cayado. Le voy a leer primeramente Juan 10:11 en la Félix Torres Amat, porque aquí encontramos el ejemplo del ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Pero mire lo que dice el número 12. 12 es gobierno. Dice: pero el mercenario y el que no es el propio pastor, estoy hablando palabras que dijo Jesús, de quien no son las ovejas. Mercenario es uno que hace las cosas por dinero. De cuando no son las ovejas, viendo venir al lobo, desampara a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. Versículo 13, rebeldía. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. 14, reinicio, ¿verdad? Buen testimonio también significa 14. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. 15. Así como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, mire, me di el tiempo de leerla y disculpe que pongo bastante ahí, pero me interesa que conozcamos lo que dijo Jesús de los pastores. Lo que dice Jesús de los pastores. Muy interesante, porque hay pastores mercenarios y hay pastores que son buenos pastores. Y más adelante lo vamos a ver, porque hay un versículo que dice que Cristo es el príncipe de los pastores. Mire qué hermoso. O sea que mi pastor es Jesús, ¿verdad? Porque lo dice el Salmo 23, que al final los de alabanza vamos a cantar esa alabanza, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Confortará mi alma. Vamos a ver todo eso, pero estoy tratando de entrar al tema. Mire qué hermoso, la cobertura del pastor. Ya vimos que el apóstol, ¿cuál es la cobertura del apóstol? En las alas de águila. La cobertura del profeta en las alas de gallina, ¿verdad? Ya pusimos el versículo y todo. El ministerio evangélico en las alas de paloma, ¿verdad? Ok. Y el pastor, bueno, esto apúntemelo a mí, ok, apúntemelo a mi cuenta. El pastor para mí, en mi manera de ver, ahorita que estaba estudiando esto, es la golondrina. ¿Por qué? Porque la golondrina tiene las características que tiene el pastor. Y yo quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 8 versículo 7. Voy a leer la Huneman por motivos de enseñanza, pero usted puede buscar en su casa las versiones. Huneman es el capítulo 8 versículo 7 de Jeremías. Dice: y la cigüeña en el cielo
ha conocido su tiempo. Punto y coma. Tórtola y golondrina de campo, gorriones, número 4. Ahí hay 4 aves. Han guardado tiempos de sus entradas. Y mire cómo termina diciendo el versículo. Pero mi pueblo no ha conocido los juicios del Señor. Yo, perdónenme hermano, esto es mío, apúntemelo a mi cuenta, yo me responsabilizo, yo pago por esto, ¿verdad? Pero han habido algunos que dicen que, y toman la cigüeña y dicen que el ministerio pastoral es la cigüeña. Yo respeto eso. Pero mi punto de vista es, hermano, que cuando hemos aprendido, hemos estudiado los hermanos de intercesión y vemos que la cigüeña es una ave que está muy ligada a una potestad que ahí mismo en Jeremías le dice Lilith, y dice que tiene unas alas esa potestad como cigüeña. Cuando empecé a estudiar esto, dije yo, ¿por qué la cigüeña? Y fui a buscar, hermano, y encontré que la cigüeña come serpiente, pero no lo estoy viendo del punto positivo, sino del negativo. Si come serpientes, ¿qué clase de carne se convierte la carne de la cigüeña? ¿O qué tipo de alas tiene? Entonces es una ave, hermano, que no vuela en manada. Ella vuela sola. La cigüeña tiene un pescuezo muy largo y tiene una blancura que para mí tipifica una falsa santidad. ¿Por qué le estoy diciendo la cigüeña? Porque voy a tomar la golondrina. Aquí hay 4 animales o 4 aves que dice la Biblia que conocen su tiempo. Un pastor tiene que conocer el tiempo. Un pastor tiene que ser como los de la tribu de Isaacar, que conocen los tiempos, porque el pastor sabe en qué momento tiene que predicar tal tema. Un pastor tiene que saber cuál es la necesidad del pueblo. Un pastor tiene que conocer los tiempos del Señor, porque el pastor conduce a un rebaño. Entonces la golondrina para mí no me gusta mucho. Ya vimos la tórtola, que es la misma palomita, entonces es el ministerio evangelístico. Y está, hermano, la grulla, que es esa otra avecita que aquí le dice gorrión, ¿verdad? Que es también familia de la palomita. Pero la golondrina me llamó la atención, porque la golondrina conoce el tiempo de su migración. Recuerde, hermano, que según lo que hemos estado aprendiendo, el dedo pulgar es, ¿verdad?, tipifica el apostólico. El índice, el que señala, es el profeta. El del corazón es el ministerio evangelístico, porque tiene que predicar con el corazón, con amor. Pero el que estamos viendo hoy es el dedo anular. Y se le he predicado muchas veces. No es que el pastor casa, es que el pastor compromete la iglesia. O sea que no es anillo de casamiento, porque la iglesia no se ha casado todavía, no es esposa. La iglesia es la novia de Cristo, amén. Entonces el pastor es el dedo anular, porque compromete, pone anillo de compromiso. Diga conmigo, anillo de compromiso. Entonces nos va a tocar presentar la iglesia, ya lo vamos a ver más adelante. Pero como tenemos una cobertura apostólica, Pablo dice, como apóstol, dice Pablo, os presentaré como una novia ataviada. Entonces ahí entramos ya con nuestra cobertura. Nosotros, hermano, cuando nos llamen allá y se pase lista, van a decir: Iglesia de Cristo de Ebenecer Osana. ¿Qué cree usted? Yo voy a ir ahí adelante, hermano, y usted va a ir atrás y vamos hermanito, vamos. Nos llamaron y nos vamos a presentar, y usted va a llevar el anillo de compromiso y se va a casar con el Señor, y le van a poner un anillo de boda, un anillo de esposa, porque usted es la esposa del Cordero. Dele palma fuerte al Señor, hermano. Amén. Entonces, mire usted qué interesante, porque la golondrina, hermano, emigra. Nosotros como iglesia tenemos que emigrar de esta tierra. Amén. Ok, ahora, el pastor es el que tiene la enseñanza del Señor. El pastor es el que tiene las ordenanzas del Señor. El pastor tiene una función paternal y maternal. ¿Por qué? Porque hay pastores y pastoras. Viendo lo de la golondrina, solo para todavía estar en la introducción, el plumaje de la parte superior de la golondrina es de color azul.
Eso significa autoridad, ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea que el pastor tiene autoridad. Fíjese que dice que en la frente, en su barbilla de la golondrina y en la garganta, hasta todo eso, hermano, tiene un color que significa autoridad. Pero las alas de la golondrina son rojizas. O sea, la cobertura, el plumaje, el plumaje como rojizo. Y el rojo me habla a mí de la sangre de Cristo. O sea que el pastor presenta siempre a Cristo. Un pastor te tiene que predicar y siempre te tiene que llevar a Cristo. Por eso me gustó este versículo y aplicarlo al ministerio pastoral. Fíjese que puede distinguirse una franja, dice, entre las plumas de color oscuro que separan la garganta del pecho y el abdomen de la golondrina. Están recubiertos por un plumaje blanquecino. Yo desde ahorita le pido, si usted tiene preguntas, ahí están los servidores, ¿verdad? Para que al final vayamos teniendo nuestras preguntas. Fíjese, hermano, que la cola es la que diferencia a la golondrina macho con la golondrina hembra. Es la cola. La cola del macho es más grande, ¿verdad? Es para ponerle alguna características. Las patas de la golondrina le permite posarse de una manera horizontal. Y eso facilita, oiga, que la golondrina pueda remontar el vuelo desde el suelo. O sea que nos habla de algo muy hermoso. Mire todas esas características. O sea que ella pone sus patitas, hermano, y ella se para bien en la tierra, pero ella sabe que no es de la tierra. Ella tiene que volar y entonces me hubiera gustado ponerle un video ahí, hermano, pero se nos va a ir el tiempo. Tal vez se va a hacer en otra ocasión. La golondrina es un animal insectívoro. La golondrina come insectos come. Y me llamó la atención porque, hermano, las plagas en Egipto, podemos ver que muchas de ellas fueron insectos. Aunque hubo una plaga de ranas, pero hubo una plaga de piojos, hubo una plaga de moscas. Entonces, hasta langostas, hermano. Entonces, todas esas plagas que pueden venir en forma de insecto a una congregación, hermano, puede tipificar entonces que el pastor tiene que saber cómo poder derrotar y destruir una plaga. ¿Me está dando a entender, iglesia? Fíjese usted, hermano, que la golondrina se convierte en un aliado muy importante de los que son granjeros. Porque en el tiempo, como estoy hablando que tiene que conocer los tiempos, en el tiempo de la primavera y en las épocas de la cosecha, las golondrinas, hermanos, llegan a comerse este tipo de pestes, de insectos. Y entonces, hermano, controlan, hermano, este tipo de daños a las cosechas. ¿Quién es el granjero? Hablando espiritualmente. Si el Señor dice, ya la cosecha está lista, ya los campos están blancos, y dice que envía a los ángeles a cosechar, entonces nosotros como pastores somos como golondrinas que le ayudamos al granjero, pues, de eso le estoy hablando, a Jesús, que es el Señor de todo, y le ayudamos para poder tener una cosecha hermosa. Y esa cosecha es usted, que está creciendo y que está dando frutos para el Señor, que son frutos fuertes, son frutos deliciosos, hermano, y agradables. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. Bueno, voy a leerle un versículo en 1 Timoteo para entrar al tema. 1 Timoteo 3:1. La versión del oso dice: la palabra es fiel. Si alguno desea obispado, y esta versión entre paréntesis dice que el obispado es un oficio de pastor o anciano de la iglesia. Si usted está anhelando el ministerio pastoral, entonces dice: ministerio facilito has pedido. ¿Cómo dice? Difícil. Diga conmigo, difícil. Entonces, mire, hermano, esto que estoy haciendo yo hoy aquí es difícil, hermano. Hay gente, hermano, que me dice: es que pastor suele predicar. No, hermano. Mire lo que le voy a decir y escúcheme bien lo que le voy a decir. Lo que estoy haciendo ahorita aquí en el púlpito, predicándole, es el 10% del ministerio pastoral. Y sé por qué se lo estoy diciendo. Porque el ser pastor no es solo predicar. Esa es una función, es una parte del ministerio, pero no es todo el ministerio. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor debe de predicar. Si en una congregación el que se dice llamar pastor no está predicando, ese entonces, hermano, no es pastor.
Porque el pastor debe predicar. Amén. Amén. Ahora, no todo el que el pastor ponga a predicar es que ya es pastor tampoco. No todo el que es predicador es pastor. Hay gente, hermano, que se congrega. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. No hay ninguno, no vinieron hoy. Pero hay gente que se congrega en las iglesias porque le agrada el predicador. Hay gente que va a la iglesia porque qué lindo predica ese pastor. Entonces esa gente va a la iglesia, pero no tiene pastor, tiene predicador, nada más. Si una persona va a una iglesia y solo reconoce la predicación, no estamos haciendo nada. Porque entonces no se está aprovechando el ministerio. No hay cobertura sobre esa persona porque, no sé si me está dando a entender, hermano. Estamos solamente, absorbiendo la prédica, pero no el ministerio pastoral. Y por eso es que mucha gente va a una iglesia, está 3 meses, se va a otra iglesia, está 2 meses y se va a otra y no tiene un lugar donde afirmarse. La iglesia tiene que saber, hermano, que un pastor lo va a ayudar a sembrarse. Un pastor le va a decir: mira, papá, aquí te vas a sembrar, aquí vas a tener que dar fruto, porque el pastor es una ayuda idónea para el granjero. Le ayuda a la cosecha. Le dice a la ovejita: mire, usted tiene que sembrarse en este lugar, usted tiene que desarrollarse en este lugar y tiene que dar frutos. Esa es una tarea pastoral. El pastor es aquel que le ayuda al rebaño a desarrollarse. Por eso es triste ver, hermano, que cuando un pastor ve que uno de sus miembros se está desarrollando en el ministerio, no le puede poner la tranca. Tiene que ayudarlo. Tiene que ayudarlo. Bueno, vamos a entrar entonces a este punto. Jesús es el pastor por excelencia. No podemos hablar del tema del pastor si no mencionamos a Jesús como el buen pastor. Yo aquí le puse varios versículos para que usted obviamente le tome fotografía y se lo lleve a su casa y allá pueda leerlos más detenidamente. Le voy a leer Hebreos 13:20, que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces Jesús, hermano, es el pastor por excelencia. Jesús se presentó como el buen pastor que dio su vida por las ovejas, muriendo en la cruz. Él fue el que cuidó el rebaño, lo alimentó, lo condujo a nuevos pastos y fue conforme al corazón del Señor, como leíamos en Jeremías 3. Muy interesante. Voy a tratar de avanzar un poquito más, que quiero dejar tiempo a preguntas. En el Nuevo Testamento encuentro todos esos versículos que están ahí, se los pongo ahí, pero voy a leer primera de Pedro 5:2 en la versión del lenguaje sencillo. En el Nuevo Testamento dice: cuiden de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Ese es un mensaje a los pastores. Y dice: cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación. Y mire cómo dice Pedro, hermano: no por obligación para ganar dinero. Un pastor que gana dinero por apacentar es un mercenario. Ya lo leímos en la Biblia, Jesús lo dijo. Perdone que tal vez oiga un poquito fuerte, pero eso dijo Jesús. Uno que es asalariado, uno que hace el pastorado por salario, es un mercenario. Ahora, mire usted qué interesante, porque quiere decir entonces que si alguien es llamado al ministerio pastoral y dice: bueno, ¿cuánto me van a pagar? Tenga cuidado, porque no es así. Hermano, perdóneme, hay institutos que enseñan a los hombres y a las mujeres a cómo ejercer el pastorado. Amén. No estoy en contra de eso. Pero un título no te va a servir si no tienes llamado. Tiene que haber un llamado. Por ejemplo, en un instituto bíblico no le van a enseñar a liberar a un endemoniado. Es más, ya le estaba hablando yo de que hay muchos que no creen en el hablar en lenguas. En un instituto bíblico no le van a enseñar a hablar en lenguas.
porque no se enseña. Eso no se enseña. Eso se recibe por llamado. El que tiene el llamado, hermano, se disfruta, lo disfruta. Mire, por eso le digo yo, hoy en día estamos viendo en las iglesias, hermano, que hay pastores que lo que están haciendo es entreteniendo al pueblo. No se preocupan por la palabra. No se preocupan por enseñarle a la gente lo que en realidad, hermano, tenemos que estar enseñando en estos últimos tiempos. Y lo que pensamos es cómo amenizamos el culto. Entre más luces ponemos, más divertido se hace el culto. Hay pastores, perdón, hermano, que para atraer gente hasta se disfrazan. El Señor no nos mandó a disfrazarnos. Yo no vengo disfrazado de pastor hoy. No, mi oficio es pastor. ¿Por qué me voy a poner otra vestidura? Perdón, hermano, estoy enseñando. Entonces, ¿por qué dejamos a un lado el ministerio pastoral si en realidad Dios nos llamó a apacentar las ovejas, a hacer regresar el corazón, a enseñarle a la iglesia la palabra? A eso nos mandaron. Yo le predicaba el domingo a usted que yo estuve en una congregación donde, ay, qué bonito estuvo el culto, que ni tiempo dio para la palabra. No puede ser. Por lo menos aunque sea 10 minutos, pero se tiene que hablar la palabra en un culto. Se tiene que hablar la palabra. Ya vamos a ver más adelante por qué. Bueno, vamos a entrar entonces. Quiero ver con usted 4 funciones pastorales. Número 1, Juan 10:14. El pastor conoce las ovejas. Mire lo que dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías, ¿cómo dice? Me conocen. O sea, tanto el pastor conoce a su oveja como la oveja debe de conocer a su pastor. O sea, es algo recíproco. A mí se me han acercado hermanos y me han dicho: pastor, me voy de la congregación, amén, venga para acá, que Dios me lo bendiga. Uy, pastor, ¿y no me va a retener? Yo le digo yo: si usted ya me vino diciendo que se va, ¿qué más quiere que haga? Si lo retengo, entonces no se va a quedar de corazón, sino que se va a quedar porque yo le dije, por un compromiso. Cuando una persona está pensando en irse, hermano, es porque no pertenece al rebaño. Hermano, ¿qué con tal que le estamos haciendo mal a las ovejas? Porque tal vez no es de este rebaño, son de otro rebaño. Y los pastores nos peleamos las ovejas, hermano. Qué terrible, fuera cómico si no fuera trágico. Pero así pasa hoy en día. Los pastores, hermano, pasan viendo cómo atraen las... Hermano, mire qué terrible, cómo se atraen las almas. Y no estoy diciendo que no es malo, sino ¿por qué atraemos almas que ya tienen a Cristo? ¿Por qué atraemos almas que ya tienen una congregación? Nos llamaron a las almas que no tienen a Cristo, aquellos que todavía no han reconocido a Cristo. A esos les predicamos. Si usted conoce gente que no tiene al Señor, a esa gente tiene que invitar y traerlas a la iglesia. La gente va a conocer y va a oír la voz de su pastor y la va a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el pastor tiene que conocer las ovejas. Conocer, hermano, es venir a saber. Reconocer es entender totalmente. Implica, hermano, que el pastor de una congregación debe, hermano, de conocer a sus ovejas y que las ovejas lo conozcan a él. Desarrollar una estrecha relación. Ay, qué difícil es hablar con el pastor. ¿Por qué? Si tiene que haber algo recíproco. Tiene que conocerse el pastor. Número 2, otra función pastoral. Mire qué interesante esto. El pastor tiene que mantener unido el rebaño. Le voy a leer Juan 10:16 y creo que lo leíamos arriba, porque dice: tengo otras ovejas, dice Jesús, que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le estoy leyendo ese versículo? Vamos a aplicarlo de una manera interesante en este tiempo. Por ejemplo, hay personas que sabemos que no han llegado todavía a la iglesia, pero son de este redil, pero no han venido todavía. Amén.
Por eso es que dice la Biblia que cuando los pastores, cuando los apóstoles en el principio empezaban a predicar la palabra, se añadían a la iglesia los que tenían que ser añadidos. Entonces, ¿cuál es la oración nuestra? Padre, trae las almas de esta congregación. Trae las almas que pertenecen a esta congregación. Por eso es, hermano, que si hay alguien que, hermano, que no arropa la visión de esta congregación, es que no es de este rebaño. Se va a estorbar el alma a usted y va a estorbar el alma del pastor. Entonces, ¿a qué nos llama la Biblia? A que estemos en paz. Entonces, se arropa la visión, extiende la cobertura sobre esa persona y se estrecha una relación, porque lo que hace el pastor es mantener unida la congregación. Un pastor no divide. Un pastor no divide. ¿Por qué le enseño esto? Porque hoy en día, hermano, mire, fuera trágico si no fuera cómico, hermano, pero el 90% de las iglesias a nivel mundial han surgido de divisiones, de personas que no tienen el llamado, de personas que ni tan siquiera tienen las señales, que ya las vamos a ver, ni tan siquiera las funciones. No puede un pastor dividir una congregación y decir, bueno, me llevo la mitad de la iglesia porque este pastor no entiende y yo me voy a declarar pastor. ¿Quiénes me siguen? Y se va. Entonces no es pastor. Desde ahí comenzó mal. Generalmente los que han provocado divisiones en las congregaciones son los ancianos. Y voy a explicar algo con esto. El ministerio es irrevocable. ¿Cuáles son los ministerios? Apostolado, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Esos son ministerios, son irrevocables. Y los dones, ya los vimos también, ¿verdad? Los dones del Espíritu. La profecía, la ciencia, la sabiduría, interpretación de lenguas, diversos géneros. Todos esos dones son irrevocables, porque dice la Biblia, el don y el llamado son irrevocables. Pero un anciano y un diácono sí es revocable. ¿Por qué? ¿Quién pone los ancianos y quién pone los diáconos? El pastor. Si el pastor pone un anciano y pone un diácono, ¿quién los tiene que quitar? El pastor. Ahora, un ministerio no. Ministerio, si Dios le dio ministerio, es irrevocable. Puede estar inactivo el ministerio de una persona, pero no quiere decir que le quitaron el ministerio. Puede estar inactivo o inhabilitado, pero el ministerio lo tiene. Pero un anciano y un diácono se le puede quitar porque es un servicio. Ahora, mire qué interesante esto. Como estamos hablando de que se mantiene unido el rebaño, el pastor, mire hermano, el primero que se da cuenta si el pastor tiene que tener un espíritu de discernimiento cuando hay división en la congregación. Jesús le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Judas no pertenecía. Jesús, hermano, el que moja conmigo el pan, sabía quién era el que le estaba haciendo la alterna ahí, ¿verdad? La paralela. Por eso es complicado. Mire, hermano, el ministerio pastoral no es un juego. Ya vamos a ver más adelante algunas cosas interesantes. Quiero que vamos a ver número 3. Mire lo que pasa. Este punto es muy importante. Número 3, Dios santo, ¿qué pasó aquí? Ok, número 3, el pastor, una función pastoral es defender del maligno a las ovejas. Tal vez me ayudan con la vara que les pedí, el cayado, hermanos. Primera de Samuel 17:34. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león, que esos son potestades, ¿va? León, oso, venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Quién es el que tiene la autorización para ir a rescatar una oveja? El pastor. Y tiene la autoridad de matar y destruir, porque ahí dice esos tipos de potestades. Entonces, mire, decía yo, tal vez me las prestan un ratito, ¿verdad? Y después me las entrego. Pásame. Hoy sí me siento yo como pastor, mire, hermano. El pastor tiene estas dos cosas. Este es el cayado. Hoy me sirvió mucho esto, ¿verdad? Los hermanos de mayordomía lo hicieron. Este es el cayado.
No es que sirve para callar a la hermana, no, no, no. El callado tiene esa arqueta porque cuando el hermano se va, entonces el pastor, mire, con el callado, regrésese, regrésese. El pastor tiene esa herramienta y tiene esta otra herramienta que es la vara. La vara sirve para muchas cosas. Una, para afirmar el paso. Cuando uno camina, sirve como apoyo. Eso es autoridad. Esto es autoridad. Ahora, ¿para qué sirve con el rebaño? Cuando una ovejita, bárbaro, bárbaro. Cuando una ovejita se porta mal, se le pega. Pero pastor, pégale así mejor con la así, ¿ve? Con la corbata mejor, pastor, así. La Biblia dice que la vara es para corregir y para dar instrucción. Es más, yo le aconsejo que usted en su casa, cuando corrija a sus hijos, no los corrija con faja, porque la Biblia no dice cinto, la Biblia dice vara. Se pueden encontrar, pastor, no, mira la que hicieron los hermanos, pues este es para mí. Así como has medido, dice, será la vara con la que fuiste medido. Y si te portaste mal, con una cuarta más. Entonces la vara depende de la altura que tenga la criatura. Y se castiga. Gracias, hermano. Estas son las herramientas del pastor: vara, autoridad y el callado para hacer regresar una ovejita. Gracias, hermano. Ahora, una cosa es ir a traer una ovejita y otra cosa es ir a traer un hijo. El hijo no se va a traer porque usted lo encuentra en Lucas. En Lucas encontramos, si no me equivoco, 4 cosas que se pierden. Dice que el Señor le dice a Pedro: vete a pescar y vas a traer un pescado que adentro de él hay 2 monedas. Vas a traer las 2 monedas, pero no le dice del pescado. Dice, entonces vas a traer las monedas, sueltas el pescado y lo dejas libre, porque el pescado anda perdido. Perdido por el dinero. Número 1. Número 2. Hay otra cosa que se pierde: las ovejas. Entonces el pastor utiliza el callado y va y trae la oveja. El pescado aquel representa a aquel que todavía no conoce a Cristo, pero la oveja estuvo en el rebaño. Entonces el pastor, ¿qué es lo que tiene que ir a hacer? Con el callado: véngase para acá, véngase para... No, para acá, para acá. No, para acá, hombre. El callado. ¿Qué otra cosa se pierde? La moneda. La moneda perdida. Y dice que ¿qué hace la mujer cuando va a buscar la moneda? Prende la luz, barre la casa. Y cuando le encuentra, después de haber buscado, encuentra la moneda perdida. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierden las finanzas. Se descontrola. Entonces, te estoy enseñando lo que se pierde. Número 3. Número 4. ¿Qué otra cosa se pierde? Los hijos. El hijo pródigo, Lucas 15, se fue de la casa. ¿Fue el padre a traerlo? ¿Qué hizo? El hijo regresa solo. Puede pasar 2 cosas. Si un pastor no va a traer una persona, es porque aquel es hijo y tiene que venir bien apaleado. Va a regresar, pero va a regresar bien apaleado. El pastor, por eso le dije yo, tiene que conocer. Tiene que saber conocer la oveja. Mire, cuando un hermano en la congregación le dice al pastor, le dice: Dios le bendiga, hermano. Ese hermano no es oveja del pastor, son hermanos. Aunque en la iglesia todos somos hermanos, amén. Sino que me estoy dando a entender. Entonces ese hermano reconoce al pastor como predicador, pero no como pastor. Entonces cuando un hermano a mí me dice: Dios me lo bendiga, hermano. Amén, hermano. Dije yo, yo soy predicador para pues. ¿Me explico? Entonces no se le puede imponer a la gente que se le reconozca un pastorado. Pablo decía: yo sé que unos de ustedes no me reconocen como apóstol, decía Pablo. Y está bien, si para ustedes no lo soy, pues va, ni modo. Entonces el pastor sabe quién es oveja, y por esas pelea, y por esas lucha. Pero hay unos que tienen otro nivel, son hijos. Ay, Señor de la gloria, el tiempo me va avanzando y me falta ir. Número 4.
Los pastores velan y dan cuenta de quiénes, del rebaño, de las almas que le fueron asignadas. Ay, mire este versículo 13-17 de Hebreos. Mire cómo dice. Esto le está hablando a la iglesia. Le dice aquí Pablo: obedeced a vuestros pastores. Y no solamente obedezcan, sujétense a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dice la gente? ¿Por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué tengo que sujetarme al pastor? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces Pablo le está diciendo, hermano, a la iglesia acá: déjense pastorear. Hay gente que no se deja pastorear. Hay gente que no es ovejita, es cabrito, hermano. Brinca en una congregación, brinca a otra, ese es cabrito, hermano. Entonces el pastor tiene que saber si es cabro o si es ovejita. Uno tiene que saber. Por eso le dice: obedezcan, sujétense. Entonces, mire, Dios santo, tengo que dar tiempo a las preguntas. El pastor, voy a poner un punto aquí escatológico. Dice como quien debe de dar cuenta. Perdóneme, apúntemelo a mi cuenta. Esta es otra cosa. Apúntemelo a mi cuenta. ¿Será que el Señor, cuando venga en el arrebatamiento, va a buscar a los pastores y le va a decir el Señor a los pastores: denme en cuenta de su rebaño? ¿Quién está listo para el arrebatamiento? ¿A quién crees vos que pues mire, yo, este hermano, pues eso es lo que dice? Vamos a dar cuenta. Nos van a llamar a dar cuenta a los pastores por usted. Es que mire, hay gente que dice: es que ese pastor, ¿cómo se mete con mi vida? No tiene derecho. Ya va a ver usted una de las señales que tiene un pastor. Un pastor tiene que saber, hermano, no por chambre. No porque: hermana, venga para acá, cuénteme, y usted ha visto a tal hermana, ¿es verdad que anda haciendo tal? No, eso ya es chambre. Sino que el pastor debe de dar cuenta de la oveja. El pastor debe saber si la ovejita no vino a la congregación porque está enferma, o porque se le arruinó el carro, o porque se le enfermó un familiar. Pero ¿qué pasa, hermano? No vino un hermano y lo primero que es: bárbara, ese hermano no vino. No, pensemos, algo le pasó. Algo le pasó. No pensemos en lo malo. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:2: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Y vuelve a repetir aquí Pedro, ¿verdad? No por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Entonces, mire, hermano, ¿qué le voy a poner el equilibrio aquí? El pastor no es que solo va a ir a visitar las ovejitas que tienen dinero. Vamos a ver, llama al contador, ¿verdad? Búscame ahí quiénes son los que han diezmado. Fulano y fulano. Ahorita los vamos a ir a visitar. Más ahorita que viene el 14avo, ¿verdad? Que vengan rápido a la iglesia para que depositen rápido el 14avo. No. Dice Pedro que tiene que ser con amor. La Biblia no dice: visita las ovejas que diezman. No, a todas por igual. El diezmo es voluntario. Es más, el diezmo no es del pastor, es del Señor. Ahora, mi obligación es enseñarle, ¿sí? Pero no quiere decir que solo los que diezman voy a visitar, los que no diezman que se olviden del pastor. No. Mire, para entrar aquí a las señales, Hebreos 13:17, palabra de Dios para todos. Háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a los pastores. Hay gente, hermano, que le hace difícil el trabajo a un pastor. Ahí está, Hebreos 13:17. Hay gente que no se deja pastorear, hermano. Yo no sé quién tiene perritos que cuando los va a bañar, hermano, y es que el perrito cuando mire es enemigo del agua, hermano.
A veces el pastor quiere lavar una ovejita, hermano, a veces quiere bañarla, sacarle el mozote, quitarle las garrapatas, hermano, garrapatones, ¿verdad? Pulgas, de todo. Y no se dejan. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dejen que los pastores hagan su trabajo. Ay, es que el pastor no tiene derecho a meterse en mi vida. No se está metiendo en su vida el pastor. El pastor lo que está haciendo es ayudarle a salir adelante. Por eso es que la gente tiene que ver en el pastor, mira este ministerio, qué hermoso, ¿verdad? Tiene que ver en el pastor un ministerio. No, por eso es que les vuelvo a repetir, no es que tiene que ver un predicador, tiene que ver un ministerio, porque sirve para ayudar. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dele palmas al Señor, hermano. Amén. Ay, tengo que correr porque no puedo partirlo en dos, tengo que terminar hoy. Bueno, veamos las señales. Vamos a ver de 7 en 7. Ok, número 1, según Hechos 20:28 y 1 Timoteo 1:1 al 4, los pastores, diga conmigo, los pastores están bajo cobertura. Vamos, dígalo fuerte, los pastores están bajo cobertura. Eso es importante. Todo pastor, ahí está la Biblia, hasta 2 versículos le puse, no solo 1, 2. Número 2, tienen autoridad los pastores para velar y cuidar el rebaño, Marcos 13:34. Número 3, los pastores son conforme al corazón de Dios. Si un pastor te está diciendo algo, hermano, por el Espíritu, tienes que saber que esa palabra de ese ministro que te está hablando por el Espíritu, esa palabra viene del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un pastor no te, hermano, uno que es pastor de verdad, no te va a decir, siento del Espíritu, hermano, que usted me tiene que regalar ese carro del año que tiene afuera parqueado. Diga amén, tiene un carro del año, ¿verdad? Amén, recibo. El pastor, no, hermano, tiene que ser una palabra que salga del corazón del Señor. Por ejemplo, hijo mío, el Señor ha visto tu corazón, ha visto que has desfallecido, que has pasado tribulaciones, pero dice el Señor, aquí estoy contigo. Es una palabra de aliento. Porque hemos tergiversado los ministerios, hermano. Ok, número 4. Tienen autoridad ¿para qué? Para corregir. Eso está en Salmos 23:4. Tu vara y tu callado me infundirán. Entonces, si le da un varazo, ¿para qué es? ¿Para que se vaya a la iglesia? No, usted pregúntese por qué me habrá pegado el pastor. Para infundirle aliento. Eso es lo que dice Salmo 23. Dice, tienen callado para pastorear. Ya le dije yo, era Salmo 23:4. El callado es para hacer regresar a la oveja. Hay ovejitas, hermano, que no le hacen caso a uno, hermano, y se van allá. Yo no sé cuántos han visto una foto que anda por ahí, por las redes, de una oveja que se salió de un rebaño, hermano, y le creció la lana. Y andaba aquella ovejita, así, parecía oso. Y el pastor la fue a buscar. Cuando la encontró lanuda. Una ovejita, hermano, que no se deja trasquilar por el pastor, puede morir. Entiéndase, lana, por cosas que tienen que obviamente enseñarle a ofrendar, a diezmar. Ay, pastor, ya tocó ese punto, usted, pastor. Vamos a salirnos de ahí, pues. ¿Por qué señal vamos? Número 6. La función del ministerio o el ministro pastoral tiene que moverse en el lugar santo y en el atrio, ¿verdad? Tiene que ministrar esos lugares. Número 7, Mateo 9:36. Un pastor tiene que tener corazón de pastor, compasión. Un pastor que tenga compasión de las almas está reflejando un ministerio. Ok, sigamos. La pastora, ¿me ayudan con la pastora? Si hay preguntas, ¿me avisan? ¿Hay o no hay? ¿Hay? Sí hay, ¿verdad? Bueno, mire, sigamos con otras 7 señales más. Dijimos que el pastor tiene que mantener unido el rebaño. Un pastor que provoca divisiones, ese no es pastor, hermano. Ese no es pastor. Ahí está la Biblia, ¿verdad? Mateo 26:31.
Número 9, muy importante, Marcos 6:34. Un pastor tiene que enseñar. Hay pastores que dicen, no, es que eso de la enseñanza no es para mí. Momento, hay algo muy importante. Cuando Efesios 4:11 dice, y dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, dice, pastores y maestros. Como que lo pegara junto, pastores y maestros. Como que el pastor, tal vez, hermano, no desarrollar el ministerio magistral, pero la operación del Padre, que es la enseñanza, tiene que tenerlo un pastor. Porque un pastor tiene que enseñar. Uno que se para en un púlpito a predicar, está enseñando. Es una persona pública. Todos los demás quieren ser como el pastor. ¿Por qué? Porque está dando una enseñanza. Tiene que enseñar. Ok. Número 10. Cuidan del maligno a las ovejas. Eso lo vimos en Juan 10:12. Hermano, un pastor que ve venir el peligro tiene que anunciárselo a la congregación. El pastor tiene que anunciar. Hay un peligro, hermano, afuera está pasando esto. Por favor, hermano, no caigamos en las garras del enemigo. Eso no lo dice la Biblia. Eso no es bíblico. La Biblia dice esto. Eso es un pastor que tiene la visión de atalaya. Es el que está viendo el trabajo del maligno. Mira qué interesante. Número 11. Un pastor tiene que alimentar. Mire, hermano, mire, me voy a ministrar con usted. No crea que todas las prédicas le va bien a uno, hermano. Hay prédicas que uno dice, Dios santo, hoy sí me fue mal. Pero hay pastores, hermano, que nunca les va bien en una prédica. ¿Será que no tiene ministerio? Perdóneme, hermano, pero el que es pastor, Dios lo va a respaldar en el púlpito. ¿Me está dando a entender, iglesia? El Señor le va a dar lecciones a uno de pastor. Porque mira, a veces uno dice, hoy sí vengo bien preparado, hoy sí le voy a dar duro a los hermanos, dice el pastor, ¿verdad? No, hermano, es Dios el que tiene que hablar, no el pastor en el púlpito. Entonces un pastor tiene que alimentar el rebaño. Mire, 1 Pedro 5:2. Número 12, apacientan. Mire, aquí serían dos más bien, ¿verdad? Porque Juan 21:16, el Señor le está preguntando a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? Entonces le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Una cosa es apacentar y otra cosa es pastorear. ¿Qué es apacentar? Lo que estoy haciendo ahorita, predicándole, enseñándole, es apacentar. ¿Qué es pastorear? Es la función abajo del púlpito. ¿Cómo ha estado, hermano? Al día no lo miro, ¿qué se ha hecho? Eso es apacentar, es abajo del púlpito. Perdón, es pastorear, abajo del púlpito. A las ovejas, número 1. Ahí serían más señales, ¿verdad? Número 13 y 14, ¿verdad? Apacientan y pastorean corderos. Una cosa es una ovejita y otra cosa es un cordero. Es más, ahí falta, ¿verdad? Porque yo creo que una vez le enseñé, están los borreguitos cuando recién nacido. La ovejita recién nacida se llama borreguito. Cuando tiene 1 año se llama ovejita. Cuando ya cumplió 2 años, se llama corderito. Por eso los corderitos, ¿verdad? Cuando ya crecieron más de 2 años se llaman carneros. Ya tienen cuernos. Se llama autoridad, ya se le puede dar una autoridad. Entonces, mire qué interesante esto. Quiere decir que dentro del rebaño usted puede desarrollarse más. Ok, número 14, conducen al pasto. El pastor dice, miren, hermano, hoy tenemos que enseñar esto. Yo tengo que predicarles de esto porque esto es alimento, esto es pasto. Esto que le voy a predicar hoy, hermano, es algo importante para su vida. Esto le va a ayudar en esta vida y en el cielo también, en la eternidad. Porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Ya, te estoy enseñando pasto. Ok. Ay, Dios mío, por más que acelero. Vamos a acelerar un poquito más. 15. 23:2 del Salmo. Un pastor conduce al reposo. Si hay personas, hermanos, que vienen a la congregación y le es difícil reconocer al pastor y no le está causando reposo,
yo le diría, hable con esa persona y dígale, mire pastor, usted no es mi pastor. Cada vez que lo miro me dan ganas de pegarle un barazo. Porque el pastor tiene que provocar reposo en la gente. No sé si he fijado que yo a veces le digo a algunos hermanos, hermano pastor, mire que no puedo llegar hoy. Tranquilo hermano, tenga paz, cálmese. Porque el pastor tiene que producir reposo. Imagínense que usted me venga a decir, pastor, dice que me pasó cosas. ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos pues, y yo más bien le inyecto más pánico, hermano. Aunque yo también sienta pánico, yo tengo que decirle, tranquilo, hermano, todo va a salir bien. Aunque por dentro diga, ay Señor, ayúdanos, Padre. Pero el pastor tiene que provocar reposo en las almas, hermano. Número 16, restauración. Ya le dije yo, ¿qué es lo contrario de restaurar? Acusar. ¿Quién hace el trabajo de acusador? El diablo. El pastor no tiene que acusar a las almas. Tiene que tener una palabra de restauración. Eso está en Salmos 23:3. ¿Qué más? Tiene que guiarlos por senderos de justicia a la iglesia. ¿Qué es el sendero de justicia? ¿Justicia qué es? Ser justo. O todos en el piso o todos en la cama. No, denle el pedazo más grande de pastel al pastor. Partan el pastel del mismo tamaño. Por eso es que al pastor lo tienen como lo tienen. Bueno, número 18, velan por las almas. Hebreos 13:17, un pastor, hermano, está velando por las almas, predicándole a las almas. Mire, número 19, dan cuenta por las almas. Número 20, dice Mateo 25:32, el pastor tiene la autoridad de separar un cabrito de una oveja. O sea que yo le puedo decir, hermano, esa muchacha no te conviene, es una cabra. Puede hacerlo, está en Mateo, porque el pastor sabe. Tal vez no le puede decir por qué razones, ¿verdad? Porque tal vez hubo una administración y dijo, esta muchacha no te conviene. No, pero se lo estoy hablando así para que lo entendamos. Pero el pastor tiene que decirle a otro joven, mira, no te juntes con fulano. No tengas esa amistad porque es un cabrito, te va a contaminar. Y el pastor no peca por eso, sino que el pastor más bien está librando a una ovejita. ¿Me estoy tratando de entender, hermanos? Por eso es importante que conozcamos este ministerio. Mire, número 21. Voy a terminar con eso. Hay más, hermanos, pueden haber más, ¿verdad? Otra señal que tiene un pastor. 1 Corintios 9:7. Y este lo voy a leer. Toma la leche que ordeña. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Mire lo que se lo voy a enseñar porque me corresponde enseñárselo. Dice la palabra de Dios para todos. ¿Qué soldado paga su propio salario? No se paga a sí mismo. ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño de ovejas y no toma de la leche? ¿Por qué le estoy enseñando esto? Hay leyes en nuestro país cuando uno levanta una personería jurídica, hermano, y gracias a Dios que ahora las leyes han cambiado, pero habían unas leyes terribles, hermano. Pero la Biblia dice que el pastor puede tomar de la leche del rebaño. Ahora, sin abusar. Pastor, usted toma mucha leche. Calmado. Yo ya era gordito desde que nací. Pero hay pastores que abusan de esto. Y por eso le pongo el equilibrio. Sí dice la Biblia que puede tomar de la leche, pero con cautela, tranquilo. Hermano, todo hace daño en exceso. Si usted toma agua, demasiada agua, ¿qué le va a provocar? Se empanza, hipo le va a dar, ¿verdad? Hasta el agua puede caer mal en exceso. Entonces los excesos son malos, por eso le estoy enseñando esto. Ok, voy terminando. Mire, algunos versículos que no los traigo acá, pero se los voy a dictar. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de vosotros y de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho pastores de la iglesia, de la cual el Señor la compró con su sangre. Yo soy un mayordomo del Señor, ustedes son ovejas de Cristo, y a mí me toca enseñarle a usted y llevarlo a Cristo. No tengo que atraerlo a mí.
¿A quién predica hoy? Pues no está el pastor, hoy predica. No, si no está el pastor no voy. Tenemos que aprender eso. Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Mire, Hebreos 13:24. 1 Pedro 5:2 dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia, sino con sincero deseo. 5:4 dice de 1 Pedro: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ya dijimos que el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Amén. Mire, voy a ir terminando para que dejemos. Hay preguntas, ¿verdad? Tal vez me ayudan con el micrófono. Voy a terminar. Mire, me puse a escribir acá y puse: no todo el que predica, voy a terminar con lo que empecé. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor ya me lo ha dicho, no importa, yo quiero que se le quede grabado, hermano. No todo el que predica es pastor. Muy importante. Debemos reconocer el ministerio pastoral para ser perfeccionados. Si no reconocemos este ministerio, solo obtendremos la bendición de un predicador. Efesios 4:12 dice que los ministerios fueron para perfeccionar a los santos. Si queremos fluir, ser pastores nosotros, debemos de estar bajo cobertura ministerial, amar las almas, y también debemos de evidenciar las señales de ese hermoso ministerio. Voy a terminar para dejar tiempo a las preguntas. Los de alabanza subimos, ¿verdad? Y me ayudan con el canto, por favor. Hebreos 13:20 dice, Biblia textual: y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo dice? El gran pastor de las ovejas. Tenemos un príncipe de los pastores, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Amén. Damos tiempo a las preguntas, así rápidamente. Bendiciones, pastor. ¿Puede llamarse un pastor a alguien que todavía no se ha casado y él pastorea solo? Sí, hay Biblia para eso. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que pastoree y le da instrucciones. Entonces en la Biblia encontramos a Timoteo. Pero no quiere decir que va a ser soltero toda la vida. Entonces es mejor, pero no es que se tiene que dar en todos los casos, pero es mejor que el que va a ejercer el ministerio pastoral esté casado. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si el pastor está casado, va a dar un mejor consejo, porque se va a topar en la congregación con matrimonios. Y un joven que no está casado, ¿qué consejo va a dar si no tiene la experiencia de ser esposo, mucho menos la experiencia de ser padre? Entonces va a flaquear en ese. Por eso es que Pablo le da mucho énfasis a Timoteo. Obviamente Pablo lo tenía ahí como un llavero, hermano. Lo andaba, le enseñó y obviamente Pablo lo instruyó mucho. Timoteo se tuvo que haber casado y obviamente siguió subiendo en el ministerio y llegó a ser apóstol. Pero no quiere decir que siempre fue soltero. Sigamos. Pastor, ¿qué me puede decir de un pastor que le dice a su congregación: el que se quiera ir de la iglesia, la puerta está abierta? Amén. Yo creo, hermano, que a veces uno en el púlpito, hermano, y me voy a meter yo ahí en el saco también porque soy pastor. A veces uno en el púlpito se emociona y dice cosas. Y por eso dice la Biblia que, hermano, en la mucha palabrería dice. Entonces por eso es que tenemos que orar. Cuando uno sube al púlpito, hermano, ore por mí, para que lo que salga de mi boca sea palabra de Dios, edificación. Un pastor que dice esas palabras: el que no quiera, ahí está esa gran puerta abierta, váyase. Un pastor que ya está cargado. Es un pastor que no conoce el rebaño y se está llevando de encuentro a las ovejitas con los cabritos.
Ahora, lo que yo le estaba mencionando, si usted viene y me dice, pastor, yo me quiero ir de la iglesia, yo le voy a decir, solamente dígame por qué se va, pero no lo voy a retener. ¿Por qué? Por las razones que ya le expliqué. Porque qué con tal que usted no es de este rebaño, pero es muy diferente irse en paz de una congregación a irse en pleito de una congregación. Es lo mismo como cuando a usted lo despiden del trabajo. Hay gente que la despiden de un trabajo por ser sindicalista, porque quería hacer una revuelta y lo marcan en su currículum y no puede encontrar trabajo. Pero una persona que dice, mire jefe, me voy porque me ofrecieron otro trabajo, me dan el doble, yo he sido un buen empleado, pero yo sé que usted no me puede dar lo que tengo que recibir y allá me lo ofrecen. Entonces no sea egoísta y déjeme ir para crecer. ¿Me estoy dando a entender? Puede ser, hermano, que hay iglesias que, hermano, tal vez el pastor no sea su pastor porque no lo alimenta. La palabra de ese pastor no lo alimenta. Mire, se lo digo por experiencia. Hay pastores que tienen un ministerio específico en la palabra. Hay pastores que no son dados a la enseñanza. Pastores que no enseñan escatología. Pero usted llega a esa congregación y yo quiero aprender escatología, pero aquí no hay. Entonces va a estar en una congregación que no es suya, no es su rebaño, pues. No es pecado que usted vaya y le diga, mire pastor, bendígame. Yo lo amo mucho, usted es pastor, pero no es mi pastor. En paz. Y hay otras congregaciones que pueden llenar lo que usted está esperando, desarrollarse. Sigamos. ¿Cómo diferencia un hijo de una oveja? ¿Perdón? ¿Cómo diferencia un hijo de una oveja? Un hijo, bueno, el hijo se deja corregir. Y aunque lo corrigió fuerte, siempre es hijo. No dejó de ser hijo. Y la ovejita lo corrigió. Me voy. Esa es ovejita. Hay que irlo a traer. Pero el que es hijo, pregúntele a mis hijos. Yo sé que es mi hijo. Vení para acá, papá. ¿Por qué hiciste eso? No, papá, no, ¿por qué lo hiciste? ¿Me has visto a mí hacerlo? Hasta el tono cambia. Le puedo hablar fuerte porque sé que es mi hijo. Pero viene usted a agarrar una ovejita. Hermanito, venga para acá. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Esa no es hijo, es ovejita. Entonces tenemos que tratarlo como ovejita, como niño, ¿verdad? Yo voy al área de niños a predicarle. ¿Qué tengo que hacer para predicarle? Me voy con corbata y con saco. Miren, niños, en la Biblia dice en el Apocalipsis las 7 bestias y los 4 pelos del anticristo. Y los niños, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Bajarse al nivel, tirarse al suelo con los niños. Miren, hijitos, voy a contarles una historia. Fíjense que voy a contarles diferente, porque es niño. Pues depende del nivel. Hay personas, ya le dije yo, ¿verdad? Borreguitos, ovejitas, corderitos, y carneros, ¿verdad? Hay cabros también. Hay que saber con quién se está tratando. Sigamos. ¿Por qué si el pastor cumple funciones maternales no me siento amada por usted? Esa es tuya. No. No. Alguien la escribió, no. Es que empecé diciéndole que yo comparaba el ministerio pastoral con las golondrinas. Las golondrinas son muy románticas. Y las golondrinas viajan en manada. Y tienen un ritual para las nupcias, por decirlo de una manera. Entonces la golondrina busca a su pareja. Ojo con lo que voy a decir. No toda esposa de pastor es pastora. ¿Sí? No toda esposa de pastor es pastora. ¿Por qué? Un ejemplo que siempre hemos puesto. Si yo fuera doctor, especialista en cirujano, y si yo no estoy para operarlo a usted, bueno, permítame, voy a llamar a mi esposa que lo opere, pero ella no es cirujana. El hecho de que sea la esposa del cirujano no quiere decir que ella es cirujana. ¿Me estoy dando a entender? Primer punto. Número 2, cuando se unge un ministerio pastoral, el apóstol reconoce al hombre como pastor y también puede reconocer a la esposa del pastor como pastora. En el caso nuestro, somos reconocidos apostólicamente, tanto mi esposa como su servidor, como pastores. Nos dieron vara de pastor. Ahora, una de las primeras cosas que tiene que ejercer un ministerio pastoral es
paternidad y maternidad. La pregunta es, ¿por qué no me siento amada? Pueden pasar dos cosas. No es que no haya paternidad ni maternidad. ¿No será que usted no se identifica como hijo o como hija, sino más bien como ovejita? Porque todavía no ha alcanzado la madurez de ser hijo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Porque perdóneme, cuando un hijo en una casa se pone rebelde, tiene padres en la casa, pero se le va siempre? Sí, porque él todavía no ha valorado la relación que sus padres, no ha valorado todo el esfuerzo que su padre le ha dado, estudio, le ha dado alimento, le ha dado vestidura, cobertura. Entonces el muchacho, cuando entra en la etapa de la rebeldía, me voy porque mi papá no me quiere ni mi mamá me quiere. Pero está pasando una etapa de adolescencia. Entonces puede ser que esa persona esté pasando una adolescencia espiritual. Amén. Vamos, sigamos. ¿Cuántas faltan? Vamos rápido. Bastantes. Dios santo, yo tengo a los hermanos ahí enojados ya. Esta le escribieron para mí. ¿Por qué hay algunos que llaman madre a la hermana Jessica? ¿Es correcto eso o no? Como esta le hicieron personal. Bueno, ahí lo que hablaba el pastor, ¿verdad? Ahí el reconocimiento y la función, si quiere, paternidad y maternidad. Si solo la función es ser hermana, pues somos todos hermanos en Cristo, no hay diferencia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces eso no quita autoridad ni resta tampoco una posición, ¿verdad? Sino un reconocimiento de autoridad para que cuando el enemigo quiera venir a estorbar su hogar o su vida propia, entonces usted está representado por un padre y una madre espiritual. Pero si usted solo le dice hermana, eso va a ser, esa es la función que va a hacer, ¿verdad? Amén. Un pastor tiene la función de hermano, la función de pastor y la función de padre. Depende si usted quiere aprovechar esas tres cosas. Sigamos. Usted dice que el pastor debe de ser tierno. Este es para porque su vida da por las ovejas. ¿Qué sucede cuando el pastor es incomunicativo con las ovejas y se acercan a él y es cortante con las ovejas? Vuelvo y repito, el pastor conoce su rebaño. ¿No será que el que se acercó fue un cabrito y por eso el pastor lo trató como cabrito, no como oveja? Porque déjeme decirle, hermano, nosotros tenemos 3 años de ejercer el pastorado y obviamente es primera vez que somos pastores, pues no es que uno va a practicar pastorado en un lugar y después viene no, tenemos 3 años de pastorado y en el ministerio que hemos tenido hemos empezado a conocer personas que reconocen el ministerio y otras personas que no reconocen el ministerio. Si usted quiere que se le ayude, simple, reconozca el ministerio. Pero si viene con una actitud como esa, entonces no se le va a poder ayudar. Si usted va donde un abogado a que lo represente, usted reconoce a esa persona como su abogado. Si le es sincero a ese abogado, el abogado le va a ayudar en el caso. Pero si usted le miente al abogado, el abogado va a trabajar con lo que usted, con la información que usted le dio y puede hasta perder el caso porque lo engañó. Lo mismo sucede con el pastorado. Si quiere que se le ayude, seamos sinceros. Pero si viene con mentiras, hermano, hay gente que llega a ministrarse con nosotros y nos ha mentido. Y no le estoy hablando de un caso, por ética no doy los nombres, pero se han acercado muchas personas y les hemos dicho, yo sé. Y le digo, hermano, hermana, ponemos al Señor de testigo. ¿Es cierto lo que me está contando? Porque yo sé esto y esto. ¿Es cierto? No, pastor, eso es mentira. Esto es, hermano, yo sé que me está mintiendo. Porque lo hemos visto. No es que nos han venido a contar. Y entonces digo yo, entonces no reconocen el ministerio. Y dice la Biblia, puedes engañar al hombre, pero a Dios no lo puedes engañar. Sigamos. Cuando dice el pastor que da cuenta, ¿es para saber qué hizo usted por las ovejas o para condenarlas como el ejemplo que usted puso? Es que mire, hermano, dar cuenta es cómo estamos. ¿Estamos en rojo o estamos en verde?
dar cuentas. Por ejemplo, a mí me toca pastorearlo a usted. Yo puedo decidir quién está habilitado para servir y quién no. ¿Por qué? Por el testimonio suyo. Amén. Entonces yo soy responsable. Si yo habilito a una persona que esté en pecado y la pongo a servir, van a venir otras personas a la congregación que conocen el pecado de esa persona. ¿Y qué va a provocar en el pueblo? Uy, ahí ponen a cualquiera a servir y se van a ir de la congregación. Entonces un pastor tiene que tener carácter y decirle: mire, hermano, perdón, usted está en pecado, restáurese. Porque hablamos de que el pastor tiene que restaurar. Déjese restaurar, déjese sacar las garrapatas, déjese sacar el mozote. Hay que ayunar, hay que orar, pero la gente no quiere ese proceso. Y hay que pasar por un proceso. ¿Por qué, hermano? Porque yo pasé por el proceso. Entonces lo que hemos aprendido, eso es lo que trae. ¿Cuántas faltan? Bastante. No, rápidamente, porque ya son las 9 ya. ¿Dónde me enseña en la Biblia que en el Viejo o Nuevo Testamento que el pastor es quien levanta ancianos y diáconos y puede ponerlos de esos puestos, disponer de esos puestos? Bueno, lea las cartas de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo. Ahí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le está diciendo: por esta causa te mandé, para que vayas a instaurar ahí ancianos, para que te ayuden. Y le dice Pablo a Timoteo: trata a los más ancianos como que si fueran tus padres, respétalos. Y trata a los que son como jóvenes como tú, trátalos como que fueran tus hermanos. Pero en ningún momento vayas a sobrepasarte de ellos. Entonces le está dando instrucciones y le dice que ponga ancianos. O sea, si hay en la Biblia. Entonces léase la primera y segunda carta de Timoteo, ¿verdad? También en Hechos aparecen los ancianos. ¿Por qué se debe escribir el nombre en el sobre de ofrenda o diezmo? ¿No será mejor que solo Dios y yo lo sepamos? Bueno, esa no es pregunta del tema, ¿verdad? Pero es pregunta por el mismo precio. Hermano, hay que ser ordenados. El orden atrae bendición. Cuando usted levanta el sobre, está haciendo una señal al mundo espiritual. Amén. Amén. Entonces tiene que poner su nombre. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros presentamos los estados financieros anualmente. Y anualmente la URSAC y la DEI, que ahora es finanzas, nos piden un estado financiero de todas las personas con nombre y cédula. Entonces, por eso en el sobre va el nombre, no solo el nombre, sino que también el número de cédula. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que dar cuenta de dónde proviene el fondo, de dónde se proviene, porque hay que pagar luz, hay que pagar alquiler, hay que pagar agua. Entonces, todas esas finanzas se presentan porque la iglesia debe de tener una personería jurídica. Si yo no presento esos informes detallados, quiénes son los que ofrendan, quiénes son los que diezman, entonces viene una investigación a la iglesia, porque la iglesia se pueden convertir en instituciones de lavado de dinero, por si usted no lo sabe. Entonces ahí el gobierno tiene ese tipo de instrucciones. Por esa situación y por otras cosas pedimos que se ponga el nombre y que se ponga también la cédula. Y también muy importante, póngale cuánto va en el sobre. Porque si usted no le pone cuánto va en el sobre, entonces yo me puedo agarrar el dinero, porque ahí no dice cuánto va, ¿verdad? Mientras que si usted pone una cantidad y no está en el sobre, entonces algo está pasando. ¿Me estoy dando a entender? Una cosa puede llevar a otra. Entonces es mejor ser ordenados. Y por eso se le pide toda esa información. Sigamos rápidamente. Pastor, ¿por qué si el pastor su vida da por las ovejas, por qué usted dice que no puede andar visitando gente porque le quita tiempo? Bueno, yo en ningún momento he dicho que no puedo visitar a gente que me quita tiempo. He dicho que se pastorean los que se dejan pastorear. No puedo, lo voy a decir así, escúchame el tono con lo que lo voy a decir. No puedo ir a perder el tiempo en una persona que no es oveja del ministerio con otra persona que es oveja del ministerio y que sí voy a invertir el tiempo. Pastor, pero yo soy oveja. Entonces demuéstrelo. Así como me pide a mí mi responsabilidad, entonces yo también puedo exigirle a usted su responsabilidad como oveja. Todos acá tenemos derechos y tenemos deberes. Yo tengo mi derecho y tengo mi deber. Las ovejas también tienen su derecho y tienen su deber. Aquí, hermano,
eso sí que no se puede señalar, pero aquí se ha visitado a los que tienen dinero, a los que no tienen dinero, y se les ha tratado de la misma manera. Se les ha ayudado a todos hasta el día de hoy, y ojalá sigamos así, pero a todos se les ha tratado por igual, y no hacemos acepción de personas. Y pongo a Dios en este lugar que estoy parado, que es un lugar santo. Me pongo delante del Señor con las palabras que se lo estoy diciendo, y me pongo delante de Dios como testigo de que las cosas se han manejado de esa manera. Amén. Rápidamente, ¿por qué? Que de una congregación que surgió de una división y el pastor buscó cobertura de otra misión de la cual no fue enviado. Ahí, hermano, es cuestión ya de la persona que lo cubre. La persona que lo cubre es la que le va a dar cuenta. Entonces, por eso dice la Biblia que los pastores vamos a dar cuenta. Entonces, esa persona que surgió de una división, tal vez las demás ovejitas no sabían todos los problemas, pero el que va a dar cuenta es el pastor. Al que se le va a demandar va a ser al pastor. Por eso es que ojalá que esa persona que está así se arregle, pida perdón, y que la cobertura que ahora tiene pueda aconsejarlo a realizar las cosas de una manera ordenada. Pero si se dan, hermano, ese tipo de cosas se dan, pero obviamente el que lo cubre es el que tiene que dar cuenta, porque él sabe que lo está cubriendo y sabe por qué lo está cubriendo. Amén. Rápidamente. ¿Un pastor puede habilitar a otro hermano para que ejerza el pastorado? Obviamente, hermano, como le digo, el pastor debe de estar bajo cobertura apostólica. Si hay un hermano dentro de la congregación que tiene las señales del ministerio pastoral, entonces el pastor, como conoce a la oveja, dice: este me puede ayudar, y lo puede poner a ejercitarse. Por eso es, no porque predica ya es pastor, lo pone a ejercitarse y lo prueba. De repente, no, lo voy a mandar con un discipulado. Lo va a un discipulado y se va desarrollando, el discipulado crece, señal. Tiene compasión por las ovejas, otra señal, y ahí está, y le agrada. Pero aquel que solo es que quiere estar en un púlpito, ese es predicador, ese no es pastor. ¿Me están dando a entender, iglesia? Ay, es que anhelo estar en ese púlpito. Usted es predicador, no pastor. El pastor tiene compasión. Le van a poner a cuidar ovejas que no son suyas. Entonces ahí lo van a probar la fidelidad, porque el pastor tiene que ser fiel. Y después de eso, entonces se le habla con la cobertura que tiene el pastor, y le dice a su apóstol: fíjese, apóstol, tengo un hermano allá, esto y esto y esto. Ah, ok, mándalo. ¿Sabe la doctrina? Ah, sí, la conoce. ¿Ya pasó Corderitos? Sí. ¿Ya pasó doctrina intermedia? También. ¿Está en avanzada? Ahí va adelante, está en obreros. Ah, ok, mandémoslo. Entonces ya se habla con una cobertura. Por eso es importante la cobertura. No sé si ¿Qué sucede? Ya el tiempo se nos fue. ¿Qué 9 y 5. sucede si yo voy donde el pastor a pedir la bendición para irme de la iglesia porque no estoy creciendo, y el pastor hace sentir como que si no le importa? No, aquí en esta iglesia no es ese caso. Tal vez ha de ser en otro lado. Pero si usted viene donde mí y me dice: pastor, yo no estoy creciendo acá, usted no predica bien, usted no enseña nada, aquí yo no encuentro doctrina. Ah, bueno, hermano, perdón, hermana, perdón. Entonces yo la bendigo, lo bendigo. Váyase a un lugar donde usted vaya a desarrollarse, y créame, conmigo no va a haber ningún problema. Y si nos miramos en la calle, Dios me lo bendiga, Dios me la bendiga. No es que solo porque ya vino y se fue, ya es enemigo mío. No, hermano, nos vamos a ver en el cielo. Imagínense, y en el cielo me voy a ir en esta nube, porque no, en el cielo no va a existir eso. Si aquí en la tierra no se quieren, hermano, no puede entrar. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Hermanos, me regalan. ¿Quieren que contestemos todas esas preguntas que faltan? ¿Cuánto faltan? Vamos, sigamos. La esposa del pastor es y dele con la pastora. ¿La esposa del pastor es pastora o se tiene que ganar ese puesto? Bueno, ahí en la dirección del YouTube, en Ebenecer Osana, creo que subimos el ungimiento apostólico que tuvimos como familia. O sea, mi esposa, no solo mi esposa, me voy a ir más allá para que le duela más. No solo mi esposa, mis hijos tienen llamado ministerial. Todos somos una familia ministerial, reconocidos públicamente por un apóstol. El 5 de enero del 2014. Ahí está el video, todas las palabras que el apóstol nos dijo, la bendición que el apóstol nos dijo, aparte de lo que Dios nos habló. Porque primero tiene que haber sido una comunión con Dios
para que un hombre reconozca el ministerio. Amén. No es que el apóstol me dio el ministerio, quiero que se entienda eso, ni me lo dio a mí ni se lo dio a ella, sino que Dios nos llamó y lo que hizo el apóstol es reconocer. Amén. Es como que anda el pelo negro y usted recibió el tinte negro y se lo puso, pero todo el mundo le dice rubia. De repente a ver a alguien, no, pero usted el pelo suyo es negro. Ah, entonces se lo reconocieron, pero el pelo ya lo tenía negro. Lo mismo es el pastorado. Usted ya es pastor, pero lo que pasa es que no le han reconocido el ministerio. Eso pasó con nosotros. Ya éramos pastores, pero no nos habían reconocido el ministerio. Entonces cuando fue reconocido, nos habilitaron para ejercer el ministerio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no es que mi esposa, por ser mi esposa, es pastora, sino que fue reconocida apostólicamente en el caso de ella. Pero hay otros casos en que solo se reconoce al marido como pastor. Es que también es una función, creo yo, Sí. no es tanto el título, hermano. No Más bien es miremos una los bendición. títulos. Más bien una bendición, porque hubieron hermanos que pidieron pastor, pero vino Dios y les dijo, ¿saben qué? No les voy a enviar solo pastor, les voy a enviar pastor y les voy a enviar pastor. Entonces la bendición fue doble, la unción fue doble. Amén. ¿Qué pasa cuando alguien le dice hermano al pastor? ¿Es correcto o no? Si es correcto, no se trata de que no es correcto, si es correcto, se trata de que la persona no reconoce el ministerio, pero no hay problema por eso, hermano. Si no hay reconocimiento, vuelvo y le repito, simple y sencillamente yo ya sé que usted no es oveja porque no me reconoce como pastor. Somos hermanos en Cristo. Simple y sencillamente. ¿Cuántas faltan? 3. Cuando un anciano se va de la iglesia y forma o levanta su propia congregación, los que están con él están en rebeldía también, aunque ellos han aceptado al Señor por primera vez. Mire, hermano, por eso es importante estas prédicas, porque si después de esto sucede eso que dijeron ahí, lo están haciendo con alevosía, ¿cómo se llama? Y ventaja, ¿verdad? Y hay gente que ignorantemente peca, ignorantemente se condena, siguiendo una división. Eso que está mencionando ahí, que un anciano provoca una división en una iglesia y se va a formar otra iglesia, eso se llama espíritu luzbeliano. ¿Qué es lo que hace Luzbel? ¿Qué fue lo que hizo Luzbel? Provocó una división en el cielo y dijo, no, voy a subirme al trono y voy a ser igual al que me llamó. Entonces eso se llama espíritu luzbeliano. Cuidado. Más los que lo siguieron. ¿Qué pasó con los ángeles que siguieron a Luzbel? Tuvieron juicio también. Unos se degradaron y les pusieron por nombre demonios. Y otros, dice Judas, están en cárceles, en prisiones, esperando el día del juicio. O sea que todavía para ellos no ha habido juicio. Imagínense, por ese, hermano, perdón, ese tema creo que lo vamos a tener que enseñar. Saliendo de estos temas de ministerio lo vamos a enseñar. La división es un pecado que el Señor aborrece de una manera terrible. ¿Sabe qué dice la Biblia con el divisionista? A ese, échalo de la iglesia. Dice. Llámalo una vez. La segunda vez pon 2 testigos. Y la tercera vez, dilo de la iglesia y échalo. Así dice la Biblia. Sigamos. Pastor, en una prédica del apóstol Germán Ponce, escuché, dice que la idolatría a los pastores daña. ¿Cómo se distingue cuando el pueblo está idolatrando al pastor y a la pastora? Sencillo. No predica el pastor ese día, la iglesia está vacía. Ahí se prueba. Es más, el Señor lo que hace es que se lleva a los ministros mejor cuando el pueblo lo está idolatrando. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel idolatró a Moisés, se llevó a Moisés. Es más, dice que el arcángel Miguel peleó con Luzbel el cuerpo, porque Luzbel quería levantarlo para que lo idolatraran. Entonces el Señor más bien lo que hizo fue enviar al arcángel Miguel. Sigamos. La última. Pastor, necesito un consejo oportuno. ¿Cómo puedo vencer un ataque cíclico a mi vida? Yo creí que a cierta etapa de mi vida ya se había cerrado. Creí que ya había vencido y superado los errores del pasado, pero después de 6 años vuelve una situación a mi vida que representa una tentación fuerte. No he caído,
pero me siento débil y vulnerable. ¿Qué hago? Ok, número 1, si es mujer, busque administración con la pastora. Si es varón, busque administración conmigo. Porque si es un espíritu cíclico, hay 13 ciclos. Hay que saber cuál de esos 13 es el que tiene. Son 13. Y por un papelito no se va a poder distinguir. Tiene que ser person to person, ¿verdad? Darle un consejo en ministración y búsquela, ¿verdad? Aparte una cita con sus pastores y le vamos a ayudar. Póngase de pie, vamos a orar. Solo cantamos, levante sus manos. Ay, perdón el tiempo, pero ustedes mismos preguntaron, así que, ¿verdad? El Señor es mi pastor,